Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando con Julio Ligorría, embajador designado ya ante los Estados Unidos por el presidente Otto Pérez Molina, por el canciller Fernando Carrera, y sale este martes para Estados Unidos a presentar sus cartas credenciales. Julio, los dos temas. Tú, especialmente en los últimos años, tu área de expertise especialmente ha sido el tema de la comunicación y la estrategia en el tema y la comunicación política incluso particularmente. ¿Cómo impacta, cómo influye o cuál de esas características te ayudan ahora en el cargo de embajador? Porque lo decías hace un momento, el tema de la comunicación se vuelve importante. ¿Por qué y cómo se aprovecha ese espacio? Bueno, yo creo que planteándolo desde la óptica, por ejemplo, que hablabas hace unos minutos, de las grandes oportunidades comerciales, de inversiones que puedan presentarse, pues la comunicación de un embajador juega un rol muy importante y eso lo tendremos que atender. De hecho, antes de irme, me he reunido con diferentes grupos. Me reuní, por ejemplo, con el actual representante de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con todos sus expertos para verdaderamente conocer qué se piensa en el ámbito de los derechos humanos, que ha sido un tema recurrente en los últimos 30 años en Guatemala, de dónde estábamos. Y quiero decirte que después de 3 o 4 horas de conversatorios en la oficina del alto comisionado, me quedé muy satisfecho, primero de ver la capacidad que esa oficina tiene para poder diagnosticar Guatemala día a día. Como sabemos, Guatemala es un país sobrediagnosticado, pero lo más importante, los funcionarios señalaron puntos de agenda pendientes muy importantes, ¿verdad? Que siempre van a existir, eso hay que dejarlo muy claro, es decir, esto es un tema que no se agota. Pero sí señalaron también que los avances de 1979 a 1985, de 1985 a 1996, cuando se firma la paz, y de 1996 al 2013 son sustantivos. En este país hay una cultura de derechos humanos bien establecida, con un buen acompañamiento de la comunidad internacional y con muchos guatemaltecos que participan activamente en divulgar y en luchar de manera positiva en sostener en que en Guatemala los derechos humanos deben ser una prioridad para todos. Ese tema, que ha sido un tema que podría haberse estado afectando negativamente en el pasado, es algo que queremos convertir en una buena noticia para Guatemala. Y en ese sentido, el inversionista también se puede sentir más atraído hacia una nación que presenta un rostro distinto, que presenta una realidad distinta. Y ahí es donde la comunicación juega un papel muy importante, en el mundo de las percepciones. Evidentemente también me he reunido con empresarios, tuve el gusto de que el señor Felipe Bosch me diera una cortesía de sala en Fundesa para poderle saludar, ponernos a las órdenes, y pude conocer también lo que Fundesa está haciendo. De verdad es un trabajo de hormiga muy consistente a través de los eventos ENADE. Ellos ponen sobre la mesa temas que son fundamentales para el país. En esta ocasión el tema de la desnutrición va a ser este año uno de los grandes temas. El año pasado fue la lucha contra la pobreza, con diagnósticos y análisis y propuestas muy consistentes. Y eso se está haciendo desde el sector empresarial. El sector empresarial del 2013 ya no es el sector empresarial de 1980 o de 1979. Es decir, aquel sector empresarial con aquel discurso que tenía una razón de ser, ¿verdad? Con un discurso complejo, porque estábamos inmersos en una confrontación ideológica y muy compleja para la sociedad guatemalteca. Hoy eso ha cambiado. Hoy hay un sector privado con programas de responsabilidad social empresarial, con propuestas que están muy cercanas a la modernidad de los grandes países y reconociendo lo más importante, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestros principales puntos de agenda pendiente y empezando a ver hacia el área fundante del desarrollo de una sociedad, la educación, la nutrición, la salud preventiva, que desde el punto de vista de derechos humanos es algo bien importante, porque si nosotros como guatemaltecos, como país, como gobierno, como sociedad, no atendemos esos temas, ahí sí estamos yendo no solamente en contra de los intereses de Guatemala, sino dando una imagen de que no tenemos voluntad para avanzar en temas tan delicados como la nutrición infantil. En la parte comercial que tú ya mencionabas, y siguiendo la línea esta con el grupo empresarial y lo que se ha planteado,
han habido reclamos de parte del gobierno de Estados Unidos con respecto al Tratado de Libre Comercio de ciertos incumplimientos por parte de Guatemala, en materia laboral en algunos casos, en materia ambiental en otros casos, que tienen que ver con potencialmente tener castigos con relación al Tratado de Libre Comercio. Sanciones, sí. Son sanciones donde incluso el USTR, el United States Trade Representative, que es el que le toca ver esos temas, tiene su contraparte acá en Guatemala, y hay temas que pasan por embajada, que pasan por poder manejar esas diferencias, por encontrar soluciones, pero toca por poder pelear por los derechos de los empresarios guatemaltecos allá, y a ellos les toca pelear por los derechos de los empresarios estadounidenses acá. Esa es parte de ese esquema que se tiene que poder jugar. Y está muy claro el tratado y los convenios y los acuerdos y la precisión con que se regulan esas relaciones son muy claras, y de tal manera que se han podido ventilar esas limitaciones, problemas, o algunos arbitrajes y todo se ha ido resolviendo. Creo que las autoridades guatemaltecas en el actual periodo han logrado resolver. El ministro de Economía, por ejemplo, el embajador Villagrán, que sale ahora de embajador en Washington para embajador ante Naciones Unidas en la sede en Ginebra, pudieron ir resolviendo con el USTR esos temas, de tal suerte que el tema laboral, como bien sabes, ha sido superado. Son los temas que siempre van a estar. El tema medioambiental es un tema puntual, muy importante, al que le tendremos que seguir poniendo más y más y más atención dentro de la plataforma productiva del país. Llegas también en una época a Washington, donde en Washington se están manejando muchos temas con respecto al tema de Siria, con respecto a lo que sucede en Egipto, con respecto a lo que está sucediendo en una buena cantidad de partes de países del mundo, donde incluso acaba de haber una transición presidencial en Irán, donde aunque el nuevo presidente es alguien un poco más moderado que en algunos aspectos de lo que era Ahmadinejad, sigue habiendo mucho ruido en esos sectores, y aunque no son cosas de relación con Guatemala, son cosas donde Guatemala está entre ese ámbito y estás ahí en Estados Unidos. Es una experiencia muy diferente, Julio, a lo que has estado acostumbrado, sí. Y el poder ir y estar en ese entorno y en ese ambiente, ya no como un analista, como alguien que opina en sus columnas, sino que como alguien que va a actuar en nombre del Estado de Guatemala y con una directriz y una normativa del presidente a través de la Cancillería. Sí. Los temas de multilateralidad pues no nos van a tocar tan de cerca, eso corresponde más al embajador en Naciones Unidas. Toda esta problemática y dinámica internacional que estás mencionando en este momento, el tema de Siria, todo eso ya es la propia Cancillería la que emite sus comunicados, y es en ese caso el canciller el que le da instrucciones al embajador en Naciones Unidas para que exprese la opinión del país. Yo estaré concentrado, bueno, cuando se me pida daré la opinión de conformidad con lo que mi canciller y mi presidente me instruyan, pero yo estaré más concentrado en esos puntos que te he contado a lo largo del programa. De nueva cuenta, yo no soy un embajador de carrera, yo no soy un experto en diplomacia internacional, pero me ha tocado trabajar con presidentes en el hemisferio, más de 6 o 7 presidentes en varios países de América Latina, asesorarlos y conocer la gestión pública. Hay un ejemplo muy lindo y muy bonito en lo que ha sucedido en la dinámica de política internacional y mejoramiento de imagen, Colombia, que es un país muy similar al nuestro, con problemas similares a los nuestros, con un enfrentamiento armado, el más antiguo del continente, y que sin embargo tú ves que la percepción en el mundo sobre Colombia ha cambiado muchísimo. Más allá del eslogan que el riesgo es que te quieras quedar, más allá de ese eslogan, hay una actitud de los colombianos, de las autoridades colombianas y de los embajadores colombianos, que es lo que ha permitido que Colombia tenga una imagen muy distinta. Hacia allá queremos trabajar con el presidente Pérez Molina y con el canciller Carrera Castro. Hay un embajador chileno que estuvo aquí hace algunos años que decía un poco esa frase, decía: yo no soy embajador de carrera, soy embajador a la carrera. Así es, exactamente. Sí. En Washington han habido de todos los tipos de embajadores, lo decíamos al inicio, han habido embajadores de carrera, como es el embajador actualmente, el embajador Villagrán, que ha sido un embajador de carrera, y han habido embajadores que han sido empresarios que fueron trasladados, el caso de Willy Stixrud, el caso de Willy Castillo, o sea, han habido varios embajadores que no eran embajadores de carrera, pero que fueron a hacer una función particular. Sí. ¿Cómo o dónde te ubicas dentro de todo eso? Porque eres alguien que sí eres profesional en el tema de la comunicación, que has trabajado mucho en esa área, pero ¿dónde te ubicas dentro de todo eso? Y ¿cómo ves tu función como embajador en ese momento, no como un embajador de carrera? Mira, yo he sido empresario pues para trabajar como consultor, he formado empresa, sé exactamente lo que significa la empresarialidad.
Participé hace muchísimos años, al principio, trabajando en organismos del sector empresarial institucional. Entiendo bien la dinámica del sector privado y veo cómo ha ido cambiando para mejor. Entonces yo me ubicaría entre el empresario y el político con mucha experiencia por mi profesión. Y creo que esa combinación de poder ver la política, poder ver a los empresarios, pero también estar muy sensibilizado con los temas sociales, haber evolucionado de un discurso de los años 80 a un discurso muy distinto en el 2013, del cual yo me siento muy confortable, ampliado el conocimiento y ampliado incluso la óptica de lo que es mejor para Guatemala en términos reales. Creo que me va a permitir trabajar esa intermediación, esa coordinación, que al final de todo el embajador viene siendo un coordinador de acciones, ¿verdad? Y de flujos de información hacia allá y hacia Guatemala. Hay un embajador como Cisco Valladares, ¿no? Que aún siendo embajador siguió escribiendo columnas. Ajá. Y emitía opiniones acerca de diferentes temas, no de temas internacionales, sino de temas que tuvieran que ver con su función que estaba ejerciendo. ¿Vas a seguir escribiendo columnas? Hay dos cosas que quiero decir sobre... Te hago una pregunta en ese aspecto, porque el Círculo lo ha hecho, el embajador Valladares lo ha hecho, con ciertas, bueno, muy agresivo en ciertos temas cuando lo escribe, pero no de temas de política exterior. Sí, mira, yo creo hay que decir dos cosas de la función del embajador Valladares. Creo que es un extraordinario embajador. Él ha impreso una dinámica que se le ve mucho por Guatemala. Quiero decirte que según la información que tengo, las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y Guatemala son extraordinarias gracias a ello. De hecho, con el presidente convenimos en que yo voy a estar 30 o 40 días en Estados Unidos y una semana en Guatemala. Y voy a venir a hablar con el presidente, con el sector privado, con los sectores laborales con el embajador norteamericano. ¿Por qué? Porque hay que hacer equipo en esto. Uno no puede estar en una embajada a 3.000 kilómetros de distancia y no tener aislado. La sensibilidad directa de lo que está pasando en el país, cueste lo que cueste, y al sacrificio personal, porque la comodidad de quedarse sentado ahí, pues hay que estar aquí. Y eso lo vamos a hacer. Y eso lo ha hecho el embajador Valladares, y lo ha hecho muy bien. En cuanto a seguir escribiendo o no, fue una larga discusión que tuvimos con nuestro amigo Mario Antonio Sandoval. Me cuesta muchísimo dejar de hacerlo. Y vamos a intentar continuar, pero la prioridad va a ser la atención de este cargo. Entonces, poder hablar de política exterior o política internacional, eso está fuera. Está fuera. Política doméstica, es probable que sigamos. La pregunta la dejo abierta, la respuesta también. Más creo que vamos a tener que dejar de hacerlo porque la demanda de tiempo va a ser muy alta. ¿Hay alguna ilusión posterior de seguir en función, no solo a nivel de embajador? Se habló y se ha especulado mucho de que alguna vez quisieras por ser canciller de Guatemala o cosas por el estilo. ¿Hay un interés, hay una posibilidad de que más adelante eso se pueda dar? Yo te diría que no. Yo creo que este momento de servir a Guatemala me agarró a mí en un momento donde lo podía hacer, lo quiero hacer. También los tiempos se van agotando, ¿va, claro. Quique? Y uno puede seguir contribuyendo. Yo pasé 30 años contribuyendo desde la llanura y puedo regresar a ella perfectamente y estar trabajando desde allá. No lo veo, se pudo haber dado el caso. Efectivamente, yo me preparé muchísimo para entender lo que estaba pasando en el mundo, para entender la forma y los fondos de la política internacional y de cómo se gestiona. Porque en algún momento pensamos en ir ahí. Eso no se dio. En mucho, yo siempre creo que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y yo no tengo ninguna prisa. Lo que quiero hacer es bien el presente y trabajar bien en el futuro para que estos 2 años y medio que pueda continuar, si el presidente así lo decide, ayudándolo y colaborando con Guatemala, se hagan bien hechas. Como más o menos he tratado de hacerlo en la vida privada. Te agradezco que nos haya dado el privilegio, la oportunidad de conversar contigo antes de que salieras para Estados Unidos. Te deseamos lo mejor allá en tu labor, en las funciones que vas a llevar a cabo, por ti, profesionalmente, y por Guatemala, que es al que vas a ir a representar allá. Así que gracias, Julio. Muchas gracias, Quique. Muy amable por esta entrevista. Y te esperamos en Washington cuando puedas llegar por allá. Muchas gracias. A todos ustedes también, gracias por nos acompañar una vez más acá en Este Oeste. Lo esperamos el próximo domingo. Buenas noches. Dios los bendiga.